Bien, ahora vamos a hablar de cómo hemos implementado todos los recursos generados utilizando software libre para facilitar el trabajo de identificación. Un poco lo que adelantaba Suset, el trabajo in situ, podemos comprobar con la base de datos las posibles equivalencias, pero posteriormente, usando estas herramientas que vamos a comentar ahora, pudimos confirmar esas asignaciones que inicialmente habíamos atribuido así a vuela pluma, por así decirlo. Entonces, bueno, pues el problema que nos enfrentamos es el pasar del dato que obtenemos experimentalmente, ahí está, como comentaba Susana catedrático Carmelo Prieto, con el Raman a mano en el mullo, y pues ese dato que obtenemos, que veis ahí en pantalla, un espectro que sí tiene algún pico, pero tiene mucha línea señal elevada, algún tipo de artefacto, una señal ruidosa. ¿Cómo pasar de ese resultado que tenemos en el trabajo de campo a una identificación correcta? En este caso, bueno, era un espectro bastante claro desde el principio, pero sí hay ocasiones, se nos ha pasado también con respecto al mullo, algún espectro que sin uso de base de datos no éramos capaces de dar con él, echando horas y semanas en identificarlo y con base de datos capaces de encajar lo que podía ser. Entonces, para hacer este trabajo, lo primero es, por si acaso alguien no está familiarizado con ello, el comentar qué tipo de tratamiento previo habitualmente hay que hacer a los datos que obtenemos con esas técnicas para poder extraer la información. En primer lugar, podemos tener que solo un rango de todo el dato experimental que tenemos tiene información de interés. Por ejemplo, aquí veíamos claramente que tan solo en la parte izquierda tenemos algún pico y otro espectrograma. Entonces, lo primero, para simplificar el tratamiento, es tratar de quedarnos con la zona de más información, es decir, cortar el espectro. Y quedarnos con solo la parte en la que aparentemente hay información. Después, otra cosa que podemos hacer es trazar una línea base. Generalmente, en muchas técnicas, cuando el Raman, el valor de esa línea base simplemente es fenómenos de fluorescencia o luminiscencia que pueda aparecer por la interacción del láser con la materia orgánica, generalmente, que puede haber en superficie, con magnices, aglutinantes, y eso no nos da información, eso nos dificulta la medida. Entonces, bueno, pues podemos tirar esa línea base para quedarnos solo con la parte de señal que nos interesa. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado. No vale hacerlo de cualquier forma. Hay que evitar alterar la información. Si no somos capaces de evitar esto, mejor no hacer línea base para tener la información. De hecho, en patrimonio es habitual trabajar muchas veces sin hacer línea base, porque las señales que tengamos en situaciones reales sean tan débiles que si hacemos línea base se confundan con el ruido que puede tener alrededor. También hay que tener cuidado que esa línea base no contenga información. Por ejemplo, esto es un difractograma de niebla de humo, que es un material que no es cristalino. Entonces tenemos esas bandas anchas de material amorfo que si pensamos que no tenemos picos y por tanto eso es la línea base y nos la cargamos, no estamos cargando la información de nuestra muestra. Entonces hay que tener que ser conscientes de qué información tenemos y lo que estamos haciendo antes de proceder con el tratamiento. Y también algo que podemos hacer es normalizar a un valor máximo. Hay muchas técnicas, como por ejemplo el Raman, que el valor máximo, el valor que obtenemos, es un valor que es arbitrario en unidad. Depende de cuánto tiempo hemos medido, con qué intensidad del láser, la eficiencia del detector, pasa una fluorescencia de rayos X, incluso la difracción de rayos X, el número de cuentas, depende del tiempo de medida. Entonces, no contienen por sí información. En ese caso, de cara a comparar medidas en diferentes circunstancias, la mejor estrategia es normalizar a un valor máximo igual el pico máximo, ¿no? A un valor de 1. De nuevo, hay que tener cuidado de que esa unidad, ese valor, no contenga información. Por ejemplo, si cogemos con la cámara hiperespectral, que es un valor de reflectancia entre 1 los blancos y 0 prácticamente los negros, y se nos ocurre normalizar, nos cargamos la información que contenemos. No distinguimos entre un negro y un blanco. Entonces, técnicas con cámara hiperespectral o como drift no nos interesará normalizar porque contiene información. Entonces, son precauciones a tener en cuenta. Una vez visto estos conceptos generales, bueno, pues el software donde hemos implementado esta herramienta basada en nuestra base de datos es el software Quasar, que es un software de código libre, un software gratuito, y que, bueno, pues aquí Jorge ha sido el responsable de la implementación de la herramienta, es nuestro experto en este software
y bueno, voy a darle la palabra para que nos proporcione una idea global de las características de este software para tener un poco idea de para qué sirve y las capacidades que tiene. Muchas gracias. Bueno, yo soy Jorge, doctorando en el grupo de AMAT. Como ya ha estado hablando Javier, bueno, pues la parte de procesamiento de datos es importante. Por sentar las bases, una vez se han recogido los datos con nuestro aparato, nuestro Raman, con nuestro espectrómetro, pasan todos esos datos al procesamiento y finalmente a la interpretación. Durante el procesamiento, un científico está interesado en que el programa encargado de hacer esa parte sea barato, sea rápido, se pueda automatizar y también que tenga una gran variedad de funcionalidades, porque no queremos estar cambiando de un programa a otro. Bueno, en este caso la elección que se ha hecho ha sido Quasar. Se trata de un programa gratuito, no tiene licencias, es de código abierto, como decía Javier. Eso implica varias cosas. Una de ellas es que se puede ver el código y por tanto podemos saber qué se está haciendo. Y la segunda es que podemos editar el código para hacerlo a medida. El programa está basado en Python, que es un lenguaje de alto nivel, es muy cercano al usuario, es fácil de interpretar, fácil de programar y tiene una comunidad grande, activa y recibe actualizaciones continuamente. Os pongo aquí un ejemplo de cómo sería un análisis, un procesamiento de datos típico. Tendríamos a la izquierda una herramienta file, que es donde cargaríamos los datos. Aquí no tenemos, como en este, columnas, tenemos simplemente pues, esa herramienta, ese widget que se llama file, y tenemos que conectarlo con aquello que querramos hacer. Por ejemplo, podemos conectarlo con un widget de preprocesamiento, donde podremos hacer líneas base, normalizaciones, cortes, smoothings y todas esas cosas que ha estado comentando Javier, que son importantes de hacer. Finalmente, cuando ya hemos preprocesado, podemos pasarlo a, por ejemplo, pues una deconvolución para encontrar las áreas de nuestros picos. Lo podemos pasar a cualquier otra herramienta que nos dé información, que es lo que buscamos. Y a la derecha, finalmente, pues una tabla de datos que podemos llevar a cualquier sitio y donde nos muestra, pues, por ejemplo, las áreas de los picos, las posiciones, etc. Es un software que, como digo, tiene una comunidad muy activa y, por tanto, como es editable, pues la comunidad ha ido añadiendo sus propias herramientas. Entonces, actualmente tiene 230 widgets oficiales, que son todos los que veis ahí, que corresponden a infinidad de áreas. Tenemos widgets de datos para visualización, para transformación de datos. Tenemos widgets de biología, para tratamiento de células. También de genética, bioinformática. Tenemos para redes neuronales, espectroscopía, procesamiento de espectros, de visualización, minado de texto también, por si queremos hacer con libros, entender cómo es el lenguaje, qué lenguaje se utilizó en ciertas obras y demás. Tenemos series de temporales que son útiles, por ejemplo, en economía para desestacionalizar datos, incluso análisis de imagen. Entonces, como podéis ver, se trata de un programa rápido, porque está hecho en Python y además sigue una base de workflow. Digamos que cuando nosotros modificamos uno de los widgets, todo el workflow se actualiza sin que nosotros tengamos que hacer nada. Por ejemplo, en Excel eso se puede hacer con las fórmulas. Si nosotros vamos conectando celdas con una fórmula y otra, solo con modificar una ya se modifican todas. Bueno, pues esto es parecido. Entonces es rápido, automático, es gratis y también permite la personalización, que aquí os hablará ya Javier, para qué hemos utilizado nosotros la capacidad de personalización de Quasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta visión tan clara de la capacidad y las características de Quasar. Bueno, como mencionaba Jorge, ahora lo que vamos a ver es lo que se ha desarrollado Jorge para
aprovechar las capacidades de este programa, aprovechar la base de datos que hemos generado para facilitar nuestro trabajo diario. Se ha creado un nuevo widget que estará disponible para descarga en la sección Trabajar con la base de datos de la web y que este widget se carga dentro de Quasar y a partir de ahí podemos usarlo para identificar comparando resultados experimentales con la base de datos. La lógica del widget básicamente lo que va a hacer es compararnos la similitud punto a punto entre espectros. Permite elegir diversas métricas de comparación. A nivel básico recomendamos usar la Euclidia. Usuarios avanzados pueden seleccionar otras métricas que pueden interesar o mejorar los resultados. Pero con la Euclidia, por nuestras pruebas, funciona bastante bien y no es necesario cambiarla. También se puede elegir cuántos vecinos, cuántas similitudes va a mostrarnos. Es decir, muéstrame los 5 más parecidos, los 10 más parecidos, 20, 3, lo que nos interese. Hay veces que en cosas que sean espectros que tengan mala calidad, pues te vas a poner más vecinos porque a lo mejor es difícil que detecte el correcto. Entonces, ¿cuál es la lógica que decía de comparación? Métrica Euclidia, punto a punto, va a medir las diferencias entre nuestro espectro y los de la base de datos. Va a sumar todas esas diferencias y el que más se parezca es el que tenga menor diferencia. Entonces va a ser el que elija como el más probable de corresponder con nuestro espectro problema. Entonces, para que esto funcione bien, lógicamente no es simplemente, esto es lo que me ha salido, esta base de datos, pues que de la vida hay que trabajar a veces los datos. Lo que previamente introducíamos, línea base, cortar, normalizar. Entonces, se ha preparado también un flujo de trabajo que permite hacer todo esto. Simplemente metamos nuestro espectro, ajustemos los parámetros y obtengamos el resultado. Entonces, este flujo de trabajo también va a estar disponible para descarga en la página web y vamos a explicar cómo funciona. Lo primero, tiene una entrada, que es la base de datos, que aquí, haciendo doble clic, podemos cargar cualquier base de datos que queramos. También en la página web, en la sección de cómo trabajar con Pipa, estarán para descarga las bases de datos en formato STED compatible con Quasar. Una para cada técnica experimental. Cargamos la técnica que nos interesa. Después, en la parte superior tenemos una parte de visualización. Ahí podremos entrar en una tabla para ver qué tiene nuestra base de datos, qué pigmentos tiene, qué información contiene. Y podríamos ahí seleccionar alguno de ellos, en este caso el Alba Yaldes, que está marcado en azul. Y a continuación, en el espectro de la base de datos, podríamos visualizar ese espectro de la base de datos. Esto es solo visualización por comodidad para el usuario. Por la parte inferior, aquí introducimos nuestro espectro desconocido. Bueno, digo espectro porque realmente trabajamos espectros. Podemos también meter los difractogramas, en este caso, la base de difractogramas. Aunque en general no es habitual trabajar con tipo de software. Metemos nuestro espectro, lo cargamos, doble clic, es compatible en muchos formatos. Este formato SPC que da directamente el Raman que tenemos ahí. Podemos visualizarle. Aquí es el espectro en bruto, al cual está grabado, con artefactos, con línea base, con ruidos, sin normalizar. Después tenemos el preprocesamiento. Está ya configurado con 3 pasos. El primero, cortar. Lo seleccionamos, ajustamos esas líneas rojas a la zona que nos interese. En este espectro, por ejemplo, vemos que tenemos bastantes picos. Pero como la señal entre la intensidad del pico y el ruido no es muy alta, si cogemos todo el espectro e intentamos identificarlo, va a salir mal. Podemos probar, no nos identifica bien, podemos reduciendo. Cogemos el pico principal, ¿no? Y ahí vamos a ampliar. Pues en este caso nos quedamos con el pico principal, que está en 1500 y pico, centímetros a menos 1. Después, le aplicamos también una línea base para quitar cualquier fenómeno relacionado con la fluorescencia de esa muestra en concreto que estamos estudiando y lo normalizamos para quitar la dependencia, en este caso que es Raman, quitar la dependencia con las condiciones de medida. Claro, hemos dicho que vamos a medir la similitud punto a punto con la base de datos. Entonces, es necesario que en la base de datos le hagamos exactamente lo mismo. Cortemos el mismo rango, la misma línea base y una normalización. Actualmente, en el widget simplemente es ajustar el corte a la misma región de interés. Después, lo pasamos por el widget Identify, con métrica Euclidia, ponemos el número de comparaciones de resultados que queramos que nos proporcione y en esta pestaña de resultados de identificación nos mostrará los espectros más similares en ese rango. Y en la tabla, bueno, también aquí podemos posicionar sobre uno y nos dice qué es el nombre del archivo, ¿no? Por ejemplo, ese que es el más parecido es índigo, que efectivamente es el pigmento que teníamos, como antes Josep. Son los resultados que obtuvimos en el Centro de Conservación y Restauraciones Culturales. Hago la pluma para el índigo y confirmamos precisamente esa identificación. Y finalmente en esta tabla nos saca
los 5 o 3 o 6, 10 que hemos elegido más cercanos con toda esa información. A partir de aquí podríamos combinar estos datos con los de nuestro espectro para hacer una gráfica comparativa. También podemos, una vez que hemos hecho esto, volver al principio del flujo, a la parte superior, visualizar esa identificación en todo el rango espectral y comparar con el nuestro antes de cortar, para confirmar que el resto de picos o señales se corresponden. Y bueno, lo interesante de todo esto, que al ser código abierto, ser open source, no solo va a funcionar con la base de datos que vamos a proporcionar en Pigment Palette. Hay otras bases de datos en Internet, de minerales, de pigmentos muy interesantes, complementarias, más amplias, diferentes, específicas, que son libres, con las cuales puedes descargar los ficheros o solicitarlos que nos faciliten. Entonces, para trabajar con otras bases de datos, o incluso bases de datos propias, si tenéis ya una base de datos generada a lo largo de muchos años de trabajo, diferentes compuestos, bueno, pues se puede generar una base de datos compatible con este flujo de trabajo. Para ello, hemos creado otro flujo de trabajo de generación de bases de datos, que también subiremos a la sección Trabajar con Pipa, en la cual simplemente cargamos los espectros que queramos unir a la base de datos, podremos cargar todos en una herramienta multifile, cargamos todos los que queramos. Después, podemos visualizarles, ver qué datos tienen, visualizarles como gráfica. Se va a proceder a hacer interpolación, esto es automático, es para unificar el eje X, para simplificar los datos de la base de datos y que sea más fácil la búsqueda. Podemos visualizar los datos interpolados en los gráficos, comprobar siempre que los gráficos antes de interpolar y después estén lo mismo, que debería pasar, pero bueno, siempre a veces para algún problema, y después guardarlo con el nombre que queramos, en formato de Excel, y ya esto podemos meterlo como input en la base de datos, en el flujo de trabajo, trabajar con otra base de datos, nuestras propias, lo que queramos hacer. Y así puedo identificar pigmentos, minerales, aglutinantes, polímeros, lo que quiera que estemos trabajando en ese momento. Y hasta aquí esta parte. Muchas gracias y ahora continuaremos con mapas hiperespectrales.